en Caliente. Buenas noches, bienvenidos al programa En Caliente. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que le interesa a todo el mundo, le preocupa y le molesta sobre todo. Vamos a hablar de la corrupción y voy a comenzar con unas cifras que me imagino que para quien no las conozca pues los va a escandalizar. 3.9 billones con B, 3.9 billones de pesos se pierde en corrupción en este país al año. 3.9 billones, es mucho dinero, es más o menos 1.500 millones de dólares aproximadamente. Esa plata se va en corrupción, señoras y señores. Y vamos a hablar hoy de corrupción precisamente. Un ejemplo de lo que se podría hacer con 1.500 millones de dólares o 3.9 billones de pesos es la construcción de 2.000 acueductos. 80.000 profesionales, por ejemplo, podrían estudiar con ese dinero. 1.900 plantas de tratamiento de acueductos se podrían construir con los 1.500 millones de dólares que se pierden en corrupción. 133 millones de kits escolares para los niños menos favorecidos, gratis, se podrían entregar en todo el país si esa plata no se perdiera. Repito la cifra, 3.9 billones de pesos, 1.500 millones de dólares en corrupción. Y la cifra que también se tiene del porcentaje que más o menos se cobra por contratos, cada vez que se adjudica un contrato, bueno, ha subido un poco más, pero lo que hay en promedio es 12,9% el porcentaje que se cobra por un contrato, es decir, del valor total se cobra el 12,9%, eso es corrupción también. Pero la corrupción no es solamente estatal, no es solamente de los políticos, de lo público, también hay corrupción en lo privado. Vamos a hablar de este tema esta noche con nuestros invitados. Juan David García, él es politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. Juan David, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Germán, muchas gracias por la invitación también. Y también nos acompaña Luis Guillermo Pardo, él es ex asesor de paz de la Alcaldía de Medellín. Gracias, doctor Pardo, por acompañarnos esta noche. Germán, buenas noches a vos, a Juan y a todos los televidentes. Bueno, vamos a comenzar diciéndoles a ustedes que pueden participar a través del teléfono 265-7757, porque de este tema de la corrupción sí que habla la gente, sí que se queja la gente, sí que le molesta a la gente, como decíamos al principio. Yo quiero comenzar con Juan David. Juan David, ¿por qué la corrupción? ¿Por qué parece que fuera inevitable en un país como este, aunque no es exclusivo de nuestro país, pero por qué parece inevitable que para hacer cualquier cosa haya corrupción de por medio? Bueno, yo creo que ante todo la corrupción es un problema cultural, antes que ser un vicio en el ejercicio del poder. Pues entonces ahí vemos que no solo afecta al Estado o a los órganos del Estado o la relación que el Estado tiene con los ciudadanos, sino que es un problema que está presente en toda la vida social. Es algo que no es que lo llevemos en la sangre tampoco, pero es algo que nos ha acompañado siempre durante décadas, incluso desde la formación del Estado colombiano, puede ser incluso desde antes. Lo mismo que podríamos trasladar el problema a cualquier otro lugar del mundo donde vemos que hay problemas de corrupción a distintos niveles, pero es algo que incluso parecería ser inherente a la condición humana. Así como somos capaces de actuar éticamente, de respetar las reglas, de actuar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y en fin, las reglas de juego de una sociedad, somos capaces de transgredirlas, somos capaces de irrespetar y desconocer los límites más elementales de la vida pública, porque la corrupción adquiere importancia precisamente en la vida pública, en el espacio público, en la relación que tenemos los ciudadanos o también en nuestros vínculos interpersonales. Y ustedes, amables televidentes, ¿qué piensan de este tema? ¿Por qué existe la corrupción? ¿Qué hacer con esto? ¿Por qué será que para cualquier actividad, en lo público, en lo privado también, pues hay que hablar del tema de corrupción? Y mire, 3.9 billones de pesos perdidos en corrupción. Doctor Pardo, tenemos entonces que acostumbrarnos a que este tema de la corrupción, que ha existido siempre y que existe en otros países, siga existiendo. O sea, nos tenemos que dar por vencidos. Yo le agrego un dato a los que usted daba. Según el último informe de transparencia, Colombia
entre 10 puntos, que es un país menos corrupto, más transparente. Nosotros tenemos el 3.5 en nuestra calificación, o sea, estamos rajados. Y es una corrupción, una cultura de corrupción que está asociada a la construcción de la misma nacionalidad, pero que viene antes de la construcción de la misma república. Había un dicho entre los españoles que es contundente, y yo siempre lo recuerdo en algunos de mis escritos: la ley se obedece, pero no se cumple. Entonces, los mismos españoles, cuando enviaban oro a la corona española, sacaban casi el 50%, se quedaban, repartían ese 50% y el resto lo mandaban a la corona española. Y esa frase es aterradora. La ley se obedece, pero no se cumple. Y ese mensaje cultural de construcción de nación desde la colonia ha, digamos, impregnado toda la sociedad, no solo la esfera pública, también la esfera privada. Es que la corrupción es como el cohecho. Para que haya cohecho necesitan dos. Y aquí, para que haya corrupción, se necesita el funcionario público y se necesita el particular que se beneficia de esa corrupción. E incluso los índices de comisión, Germán, han subido, están por encima del 12%, y lo que uno averigua, indaga, pregunta a quienes contratan con el Estado, algunos funcionarios públicos que se atreven a ser sinceros, dicen: Luis Guillermo, ya la comisión está más o menos, el CBY, como se dice popularmente, está casi en un 20%. O sea, todo contrato, muchos contratos están sobrecargados en un 20%, y eso es un nivel de corrupción aterrador entre nosotros. 3.5 los análisis de la corrupción en Colombia sobre 10. Estamos muertos en ese sentido. Bueno, vemos ahí algunas imágenes del sonado caso del carrusel de la contratación en la ciudad de Bogotá. Y no solo en Bogotá, porque es que esto parece que va a paso lento, señores. El caso de los señores Nule, de los primos Nule, involucrado el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y también su hermano, el senador Moreno Rojas, también allí involucrados, y hemos visto una cantidad de cosas extrañas en este proceso. Y lo que a la gente le molesta, y lo que hemos visto, Juan David, es que estas personas se roban miles de millones de pesos, porque ya se sabe que se perdieron esos dineros, y parece que al final el castigo, la pena va a ser mínima. Y cada vez que hablamos de esto, tenemos que recordar este caso recientemente ocurrido en la ciudad de Cali, del señor que se robó un caldo de gallina y estaba a punto de ir a la cárcel por 6 años. Entonces, leyes que se obedecen pero no se cumplen, y condenas que no son ejemplares. Muy difícil, Juan David, combatir la corrupción si no hay como ese equilibrio en el tema de las condenas, de las sentencias. Sí, es sumamente difícil. Además, tengamos en cuenta dos cosas. Primero, la debilidad evidente del Estado, no solo para resolver problemas, que para eso está el Estado, para resolver problemas fundamentales como la seguridad, como el mantenimiento de la soberanía interna y externa, cómo proteger la vida, la libertad y el derecho de propiedad de los ciudadanos, que sería, digamos, algo que es fundamental en el Estado. Es un Estado débil, incompetente e ineficiente para atender estas funciones básicas, pero además nos encontramos con otra cuestión, y es que hay una máxima: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo que hemos visto es que se elaboran nuevas leyes para combatir la corrupción, órganos, entidades públicas para combatir la corrupción. Incluso pues tenemos un nuevo estatuto anticorrupción que crea un órgano, algo así como órgano para la moralización de la función pública, para la vigilancia y moralización de la función pública, algo que finalmente no va a servir para nada, porque entonces habrá funcionarios o particulares interesados en corromper a quienes forman parte de ese órgano, porque lo que en definitiva está en cuestión es el ejercicio, el acceso al poder, a un poder político, un poder económico, de individuos y de grupos, o el control de ese poder. Entonces hay personas que no van a soltar el poder, no lo van a abandonar porque haya nuevas reglas, porque haya nuevas entidades dedicadas a combatir la corrupción. Y hay otro problema, un problema que es fundamentalmente de tipo ético, y es que el Estado mismo, que parece ser
no solamente corrupto, sino corruptor, no debería tener esa prerrogativa moral de estar llamado a combatir la corrupción. Creo que es una cuestión que está en nosotros, en los ciudadanos, pero no hay una ciudadanía activa, una ciudadanía que realmente participe en el control del poder, en fijar límites claros al poder, y pues ahí no hay nada que hacer realmente. Cuando los ciudadanos simplemente nos hacemos los de la vista gorda y dejamos que los gobernantes y quienes participan de sus redes clientelares usufructúen nuestros recursos, que somos, en definitiva de eso es que se trata, de los recursos públicos y de muchas otras cosas, luego pues va a ser casi imposible evitar esos abusos y esas extralimitaciones en el ejercicio del poder. Juan Jaramillo, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por permitirme participar en el programa, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Juan, bienvenido, lo escuchamos. No, quisiera comentar, darme una simple opinión. Ve, aquí en Colombia la corrupción está tan arraigada que ya la gente ética, la gente que sí aplica la moral para sus costumbres diarias, está tan poquita que ya casi ni llega al 0.1% del total de la población. Es una cuestión cultural demasiado seria, y vemos la corrupción como falta de ética, pero ya la gente ética es tan poquita que ya la ética se quedó en los años 20 o 30. Entonces ya la corrupción pasa a ser más una generalidad y pasa a ser algo bueno en la sociedad contemporánea colombiana. Eso es, aquí en Colombia no se puede celebrar un solo contrato, ni medio contrato, sin dar una comisión con nadie, 0%. Todo el mundo quiere su comisión, todo el mundo quiere su parte, desde todo el mundo, no quiero decir nombres de instituciones propias, pero sí, todos. Juan, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Bueno, tiene razón Juan, doctor Pardo, es que uno lo oye, lo escucha, los mismos contratistas que alguna vez se atreven a contarle a la gente, a los medios de comunicación, digamos que no oficialmente, pero ahí, digamos fuera de récord, como dicen, pues cuentan eso. O sea, para poder lograr este contrato, no solamente yo ofrezco la comisión, sino que me la pide ya el funcionario. Es decir, inevitable, no hay forma, porque ya parece que quienes llegan a una alcaldía, a una gobernación, no estamos hablando de departamentos específicos, sino en cualquier parte del país, quien llega a esos temas de planeación, funcionarios, pues ya saben a lo que van. Parece que ese fuera como el objetivo, no hacer obras para la gente, sino mirar cómo se enriquecen. Eso es la verdad, no hay dudas en ese caso, doctor Pardo. Mira, yo pienso que, yo creo que Juan se excede cuando le achaca solo al Estado el tema de la corrupción. Cuando yo recordaba la cita, la ley se obedece pero no se cumple, es porque creo que hemos formado una nacionalidad, hemos formado una mentalidad proclive a la corrupción. Digamos, está enraizada en la formación del Estado Nacional. Y yo fui a buscar, digamos, la etimología de la palabra corrupción, y mire lo que me encontré que a mí me sorprendió, Germán. Corrupción, mala costumbre, o sea, se es utilizada como acepción de la palabra corrupción, mala costumbre. Cuando tú hablas de costumbre, hablas de modo de vida, que tú lo dices al principio, Juan, habla de una cultura, una subcultura de la corrupción, por decirlo de alguna manera, que lo más peligroso desde mi punto de vista es que implica una cultura de la ilegalidad, y que quien tenga cultura de la ilegalidad en el manejo de los bienes públicos o en corromper al funcionario público para tener acceso a los bienes públicos, está muy cerca de ser un ilegal en todo sentido. Es decir, miren que el tema incluso nos relaciona con el conflicto colombiano, de cómo esa mentalidad histórica proclive a la corrupción va permeando los diferentes sectores de la sociedad. Entonces aquí la corrupción no solo la hacen los pobres, al contrario, la gran corrupción es la corrupción de cuello blanco, y es propiciada de los white collars, como dicen los norteamericanos. Porque los primos nules no son por Dios, y los grandes, pobres. y los grandes contratistas, los grandes corruptores, que son particulares, no son funcionarios, son particulares, no son propiamente gente de estrato 1, ni de estrato 2 o de estrato 3, no, de gente
de estrato 25, inclusive como se dice ahora popularmente. O sea que el tema, esa mala costumbre es muy complicada, pero además otro sinónimo de corrupción es abuso con la ley. Ojo a donde estamos llegando, es decir, un funcionario. El tema de la corrupción no es solo un problema de plata, Germán. Ese es el debate que yo quiero propiciar y ahí creo que hay que ensanchar mucho más el debate sobre la corrupción, porque es también abuso de la ley, abuso del poder, abuso de autoridad, no solo para conseguir plata, no, aquí hay personas, funcionarios públicos que violan la ley, violan la Constitución y eso de alguna manera nos relaciona con la corrupción, pero además, digamos, la caracterización más extrema de corrupción la encontré yo en los diccionarios de sinónimos, utilicé mucho el de Sainz de Robles, en este caso, habla de que corrupción es una infección, es una bacteria, o sea, corcome lo más fondo. Es una enfermedad. Es una enfermedad que nos tiene hoy en un dilema. Y ahora más adelante hablamos, yo me tomé la tarea, apenas quedamos de hacer este panel, ayer y hoy, de mirar casos de corrupción. Y ahorita voy a tratar algunos de esos casos de corrupción. Por supuesto. Eso digamos, es bestial el efecto de la corrupción sobre la mentalidad y la subcultura de todos los estratos sociales en Colombia. Muy bien, tenemos en línea a Amparo Ortiz. Amparo, buenas noches. Muy buenas noches, Germán, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Amparo, la escuchamos. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con el doctor, a ver, sí, la corrupción está en las altas esferas, cuello blanco, y de ahí para acá todos aprendemos. Hay una cosa muy difícil, y es que fuera de la corrupción es la mafia que se aplica, y no cabe ningún Pablo Escobar ni nada, puesto que son, o sea, si el periodismo apoyara en esto, pero el periodismo es acallado, es que los periodistas no pueden hablar, es que un noticiero no puede hablar porque es acallado o cambiar la noticia. ¿Por qué? Porque se pauta mucho, se paga, no te invitan al palacio, no hay cócteles a donde nos inviten, entonces aplacan también al periodista y a la opinión pública con esto. Dobles morales, ¿cómo es posible que un muchacho que haya trabajado en espacio público en Medellín, trabaja en espacio público y controla, pero él tiene 2 o 3 kiosquitos? Porque así es, he conocido gente que así es. Entonces de verdad las mafias se aplican, la corrupción es algo grave y es la mafia que nos acalla a todos. Y lo peor es que es con la plata nuestra, con nuestros impuestos que se hace todo esto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Amparo, a usted por ayudarnos a entender un poco más el tema de la corrupción. Y usted ha dicho una cosa bien cierta. Es la plata de nosotros la que se roban realmente, porque usted paga impuestos. Ustedes, los que están aquí ahora, los que nos ven, todo el mundo paga impuestos. Y entonces esa plata es la que se pierde y se podría invertir si es que se va a invertir, porque también se pierde a veces en otras cosas. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso con el programa En Caliente. Hoy estamos hablando de corrupción. Y yo insisto en que este tema, cuando uno lo menciona, pues le genera molestia, rabia, digámoslo así. La gente se molesta. Se habla de corrupción e inmediatamente se señala a grupos determinados de ser los responsables de este mal, de la corrupción. Y todo el mundo se queja. Pero lo decía Juan David, se queja, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué tanto hacemos? ¿A quién le corresponde hacer algo para acabar con esto? Que es una enfermedad, como lo decía el doctor Pardo. Pero antes de seguir hablando del tema de esta noche, pues quiero saludar en estos momentos a los televidentes que en estos momentos nos están viendo en Soacha, departamento de Cundinamarca, y nos ven a través de la Corporación Administradora de los Servicios Comunales del barrio Compartir de Soacha, COAD SECOMS, y nos están viendo desde el 18 de julio en la frecuencia 12. Saludos entonces para la gente de Soacha, que a esta hora están sintonizando nuestro canal y nuestro programa, y también saludos, por supuesto, a todos los televidentes en todas las regiones del país que también ven el canal Cosmovisión. Hablemos entonces, Juan David, de la corrupción, porque ahora vamos a mencionar algunos casos específicos, ustedes los tienen allí preparados, el tema del Salud Cop, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los NUL en Bogotá, el tema de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que también es un gran escándalo, y muchos más, porque parece que la lista es interminable. Pero yo quiero hablar, Juan David, de la corrupción a una escala más pequeña, digámoslo así. Cuando se corrompe el funcionario, el guarda de tránsito, al policía, a la gente que nos infracciona, nos sanciona por alguna cosa, pero movemos influencias o le ofrecemos o nos piden plata para que no tengamos la sanción. También hay corrupción allí, también es grave. Sí, definitivamente allí es donde es más visible, más evidente
la transgresión de los límites, el irrespeto a las normas que están hechas para protegernos, sobre todo las normas de tránsito. Parece que el ciudadano común, supongamos todos nosotros también, no siempre tenemos la suficiente conciencia de para qué están hechas las normas. Pensamos que esos límites son molestos, que solo sirven para actuar como obstáculos, pero en realidad, como pues, voy a citar un periodista economista francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, decía, la ley es la organización social del derecho a la defensa. O sea, la ley está hecha para defender al individuo. Los individuos realmente no parecen ser conscientes de eso. La gente dice, hombre, es otra norma, el semáforo en rojo, yo para La ley qué? es para fregarme la vida. Eso. El Eso es lo que semáforo la en gente rojo dice. es para los buñuelos, o el pico y placa es simplemente para establecer una especie de toque de queda vehicular. Con la cámara para Claro, negocio. Claro, son normas que obviamente incomodan, claro, e implican una restricción relativa del ejercicio de nuestras libertades civiles, o sea, aquellas que ejercemos en la calle. Pero tiene que haber un terreno orden. práctico, pero el orden, sin orden no puede haber libertad. Es de esto de lo que se trata la discusión, que a veces pensamos que podemos ser absolutamente libres y entonces no necesitaríamos autoridad, no necesitaríamos normas, ni agentes de tránsito, ni agentes de policía. Anarquía. Viviríamos, o mejor dicho, vivimos en una completa anarquía. A esto contribuimos los ciudadanos, o bueno, la mayoría de la gente contribuye porque no se interesa ni asume una actitud seria frente a estas situaciones, y también pues es un Estado que le enseña a la gente. Luis Guillermo decía, claro, no se trata de que el Estado sea el único, obviamente, pero el Estado transmite un mensaje al ciudadano, le enseña al individuo y al ciudadano a jugar con unas reglas. Y bueno, esta es la manera en que usted puede evadir o saltarse los límites. De hecho, la evasión fiscal es una de las malas costumbres más frecuentes en nuestro país. También en otros países se ve, pero en Colombia es una cuestión ya rampante. Entonces, se puede evadir impuestos, frente a lo cual habrá una sanción correlativa, una sanción pecuniaria y luego una sanción penal, lo pueden llevar uno a la cárcel, pero también hay otra forma de no pagar impuestos, es la elusión. O sea, digamos, disimuladamente no respetar la ley, y ante lo cual no hay ningún tipo de consecuencia jurídica. Entonces la gente aprende a jugar con esas reglas. Y bueno, es un Estado débil, que no es capaz de ejercer autoridad, yo me puedo burlar del funcionario, me puedo burlar del policía, cuando en otras sociedades más ordenadas, en donde la autoridad es reforzada, no quiere decir que sean regímenes autoritarios, sino estamos hablando de sociedades democráticas en donde la autoridad se respeta, en donde la gente tiene una clara conciencia de lo que es el imperio de la ley. Este tipo de cosas, si ocurren, por lo menos no son tan frecuentes como en nuestra sociedad o como en muchos países latinoamericanos. Se vio, por ejemplo, en las elecciones en México, en donde algunos partidos compraron los votos ofreciendo a la gente bonos de supermercado. Entonces, aquí también lo vemos. Claro, se ve aquí cuando hay redes clientelistas en barrios, en juntas de administradoras locales, juntas de acción comunal, cuando los líderes comunitarios, obviamente no todos, algunos de ellos o muchos de ellos, no podemos generalizar, respetan las reglas, en fin, pero mucha gente persigue unos intereses, ¿cierto? Sabe muy bien cómo ponerle la trampa al Estado o cómo poner la trampa en general a los límites establecidos. Bueno, Carlos González nos escribe en Facebook y dice, pero si hay castigos ejemplares, se puede reducir ese porcentaje. Cárcel y mano dura para los corruptos. Y Blas Sosa nos dice, aquí la corrupción está en copiar cada cosa mala de otros países que no traen sino desgracia a este país, a nuestro país. Tenemos en línea a Kevin. Kevin, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. No, solo quisiera, a ver, lo que pasa es que aquí en Colombia la corrupción es tan terrible que ya el que no es corrupto es raro. El malo es el que no es corrupto, el que no va, no sigue la corriente del común denominador del 99% de la población. Aquí es corrupto
todo el mundo, pero eso se vive desde la infancia, desde el colegio. Aquí en Colombia vivimos la corrupción. Nos lo inculcan nuestros padres desde pequeñitos, de mil maneras y de mil formas, en el colegio también. Aquí también tenemos que aprender a vivir en Colombia no entendiendo la ley como para mí, como la ley, no, es que la ley es para mí, para que yo cumpla. No, la ley es una colectividad. Y la ley funciona cuando la mayoría de las personas la cumplen. Y si nadie la cumple, entonces no hay ley. No sé si me hice entender ahí en esa percepción. Kevin, por supuesto que lo entendemos. Está hablando usted en el mismo sentido que nos decía Juan David, se necesita la norma, se necesita la ley para poder que haya un orden, porque si no, el ejemplo que usted ponía, Juan David, ¿qué tal que todo el mundo se pase los semáforos en rojo al mismo tiempo y que todo el mundo en contravía? Pues el caos total, y parece que las normas a mucha gente le molestan, y esto de cumplir la norma en cuanto a los contratos, a las obras que hay que ejecutar, parece que le molestan más, porque tratan de hacer obras de mala calidad para disminuir los costos y que la ganancia sea mayor. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy sobre el tema de la corrupción, y muchos casos han escandalizado al país cuando se han destapado y se han ventilado a la luz pública en los medios de comunicación. Tenemos que recordar el tema de la salud. Millones o billones de pesos perdidos que redundan en mala atención de los usuarios de las EPS. Caso muy conocido, el de Salud Cop. Ustedes lo recuerdan. También tenemos que hablar del caso de las obras, contratación de obras en Bogotá, pero que también hubo casos parecidos en otras partes del país. Los señores Nule tenían prácticamente acaparado el tema de los contratos en todo el país. Utilizaban el mismo método aparentemente en todos los rincones del país donde tenían influencia. Y también apareció el tema de la corrupción en la educación. Más adelante vamos a ver lo que decía la ministra de Educación en su momento sobre este tema de la corrupción en la educación. Pero antes veamos al presidente de la República, Juan Manuel Santos, tratando de explicar un poco lo que ocurría con el asunto de la salud, cuánta plata se perdía y cómo era la modalidad utilizada para desfalcar al Estado, a la gente que necesitaba de esos servicios de salud robándose la plata. Aquí está lo que decía el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En caliente. Hemos descubierto unos desfalcos monumentales. Por ejemplo, hay muchas modalidades de recobros, cerca de 10 modalidades de recobros. En una sola de ellas, y con una muestra solamente del 10%, solamente en una muestra del 10%, se han descubierto desfalcos por cerca de 30.000 millones de pesos. En caliente. Solamente en una, ¿cuántas más habrá? Solamente en una, 30.000 millones de pesos. Solamente en una, hacía énfasis el presidente de la República. Reinaldo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches y un cordial saludo al doctor politólogo y al doctor Pardo, Luis Guillermo Pardo, que somos muy amigos. Hermano, uno llama a su programa porque es muy bueno, es enfocado en la verdad y en la realidad. Entonces dirán que es que no es porque es un loco. No, le voy a contar algo como... Para nada, Reinaldo, y lo voy a invitar aquí para que venga y lo conocemos. Le voy a contar algo como empresario que me pasó con un político de un pueblo del área metropolitana. Entonces tengo una empresa familiar con el sudor de la frente. Y nos propusieron un contrato de 130 millones, doctor Pardo. Mensualmente, 100 para el político y 30 para nosotros. En ningún momento quisimos nada, porque fue mi hermano. 30 para pagar mano de obra y 30 para pagar transporte, alimentación. Una empresa de alimentos, doctor Pardo. Y había que darle eso que al político. Hermano, doctor Pardo, el desempleo en Colombia no es tampoco por la generación, sino porque, Germán, salen contratos y ahí mismo un político monta una cooperativa con uno de los seguidores y entonces el que tiene montada la empresa se quema, doctor Pardo, se quema porque no tienen cómo generar empleo. Entonces creo que ahí es donde hay más desempleo, doctor Pardo, porque en Colombia no se puede pagar más del mínimo. ¿Por
qué? Esa es mi pregunta. Nosotros estamos en la actualidad de un patrón que tuvimos gracias a Dios y nos dejó posicionaditos, pero ojo, hermano, primero están las obligaciones. El ser humano que quiere respetar las normas, como dice el doctor, yo creo que lo entenderíamos mejor. ¿O no, doctor Pardo y doctor? Que tengan muy buena noche. Eso lo vivimos en familia y hoy en día nos sentimos satisfechos de no haber llegado a nada, porque no nos convienen las cosas mal hechas. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo, gracias. Y no se preocupe que usted es bienvenido siempre a nuestro programa y lo voy a invitar acá para que la gente lo conozca y para que nos hable de todos esos temas que usted siempre nos comparte aquí en el programa. Antes de que le respondamos a Reinaldo, Juan David y doctor Pardo, yo quiero leer un mensaje que nos envía Carlos González y dice, una pregunta más bien, dice, me gustaría saber, o me gustaría que los invitados nos dijeran en otros países del mundo qué castigos tiene una acción corrupta, ya que si en Colombia llueve, en otros sitios no es campo. Bueno, ¿quién le responde a Carlos? Mira, Germán, primero, la corrupción es universal. La corrupción no es solo en Colombia. En todos los países hay casos de corrupción, porque la corrupción hace parte es producto de un contexto. En mi formación como sociólogo yo aprendí a que cualquier fenómeno se mirara en su contexto. Entonces la corrupción hay que entenderla en un contexto de un capitalismo altamente salvaje, que tiene parte que ver con lo que dice Reinaldo. Digamos que no se preocupa por el bienestar definitivo de toda su población, sino por el bienestar de una parte de la población. Es una sociedad muy elitista, pero además Colombia, y Reinaldo lo sabe porque creo que sigue viviendo en el barrio, bueno, no digo el barrio, por la zona noroccidental, donde sigue habiendo combos, sigue habiendo bandas que cobran vacuna cotidianamente a los habitantes, a los comerciantes, a los dueños de buses, y eso no se habla, y eso también es corrupción. Es que aquí nos quieren vender el cuento de que conflicto urbano es solo homicidio. No, conflicto urbano son muchos delitos y todos asociados a la corrupción. Ahora, Colombia tenía un contexto de guerra que ha favorecido la corrupción y un contexto, digamos, de una diversidad territorial y cultural bastante grande, que ha alimentado actores de corrupción como el narcotráfico. Entonces, acá el narcotráfico y un estilo de vida de las élites bastante agresivo contra el que no tiene recursos, bastante ostentoso, genera una subcultura del enriquecimiento fácil. Y el enriquecimiento fácil implica corrupción. Entonces un funcionario público dice, me puedo enriquecer fácil y rápido. Fácil, exacto, pero igual dice un sicario, e igual dice un narcotraficante, ¿ok? E igual dice un empresario que tiene la doble contabilidad, que tú mencionabas, Juan, evasión fiscal en doble contabilidad, una por un lado la que se presenta al Estado para tributación y otra, la verdadera, que nunca se presenta al Estado, sino que va para los fondos privados. Entonces, se inventan, doctor Pardo, fundaciones que también les reducen y hacen donaciones, entonces le reducen el impuesto, y entonces, por ejemplo, yo sé un caso, no digo concretamente los actores, porque yo ya tengo muchos debates públicos y no quiero otro debate público, de un edificio que fue donado en una ciudad cuyo nombre empieza por M, ¿sí? Y se sobrevaloró el precio de ese edificio y fue donado. ¿Eso qué implica, Juan? Que aumentó la menos tributación por el sobrecosto de ese bien inmueble, por Dios. Entonces, las prácticas corruptas acá son arriba, son en el medio y son abajo. Es un tema universal y estamos en un contexto digamos, de un capitalismo salvaje, que hace incluso otra de las modalidades de corrupción de funcionarios públicos para apoyar candidatos políticos. Mire, es que aquí hay una triangulación de la corrupción, Juan, bastante interesante, Germán. Yo soy funcionario público, tengo acceso a una pauta publicitaria, o sea, pago medios, te pido disculpas, pues, Germán, que no me malinterprete ni Cosmovisión, por favor, que sea un canal completamente digno, y se paga una pauta grande y se hace que ese medio favorezca a X candidato político de ese funcionario público. Ahí hay una corrupción inmensa que nadie habla de ella. Entonces, ahí hay temas de corrupción
importantes que hay que tocar, que tienen que ver con el modo de vida cotidiano. Medios amigos del gobierno. Por Dios, locales, mire, regionales y claro, nacionales. yo recuerdo, yo fui asesor en la Constituyente, de la bancada de la Alianza Democrática M19, donde más presión hubo para definir el articulado fue en 3 temas: licores, y los empresarios privados saben de qué estamos hablando, licores, juegos de suerte y azar, y la salud, Germán. Hubo una presión inmensa de grandes monopolios económicos, ¿sí?, asociados en Colombia y a nuestro departamento y a nuestra capital, que presionaron para que se privatizaran los licores por la alta rentabilidad. Todavía siguen buscando privatización. Los juegos de suerte y azar siguen buscando la privatización de los juegos de suerte y azar. Y la salud, lograron la privatización de la salud y miren las consecuencias. Ya se está derogando la ley, Ya se está pensando exacto, en no, es que no hay más opción. Ya ese es un tema diferente, pero quiero simplemente referenciar 3 puntos. Muy bien. Que en la Constituyente recibimos una alta presión, pero que implicaba altos niveles de corrupción. Menos mal que no aceptamos en licores y en juegos de suerte y azar que se privatizaran, porque por Dios, ¿dónde estaríamos? Vamos a hacer una nueva pausa para comerciales, ya regresamos para seguir hablando sobre este tema de la corrupción que tanto nos duele a todos. Ya volvemos. Corrupción. La ministra de Educación hacía alusión también a la corrupción en la educación. Los niños fantasmas, recursos que se mandaban para algunas poblaciones, tenemos que decir lamentablemente una población de mi departamento, el Valle del Cauca, en Buenaventura, niños que nunca iban a clase porque ni siquiera existían, pero recibían los recursos y esa plata se perdía. Y también consultamos a la gente en la calle sobre este tema de la corrupción. Aquí están la entrevista de la ministra y la opinión de la gente. En caliente. Se encontró una diferencia entre los niños efectivamente matriculados asistiendo a sus clases con la información reportada de 34.000 niños, que significa entonces que les giramos de más de 36.000 millones de pesos a estas entidades territoriales. En caliente. Que hable la gente. En todo el país, la corrupción no se acaba nunca y estamos llevados del diablo con ella, principiando porque los mayores corruptos son los altos del gobierno. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tener todos bajos dándonos el ejemplo que nos dan los altos mandos? Es una realidad que ningún gobierno ni ningún partido político ha sido capaz de enderezar esta situación de corrupción en el país. Porque póngame el presidente liberal, conservador, de izquierda como sea, y toda la vida ha habido corrupción. De manera, señorita, que no sé cuál será la fórmula para que este país se componga. Que la corrupción en el país influye la educación, empezando por la educación. El gobierno se ha despreocupado de esos principios que daba hace tiempos sobre urbanidad, el respeto por las personas, en las cátedras, en los colegios, en las escuelas y en las universidades. Estamos en la olla de este pueblo porque ni siquiera los padres de la patria que son no sirven para nada, son hermanos de ladrones. Eso es lo que somos aquí y a eso le siguen los delincuentes de la calle. Estamos en este país estamos llevados del diablo. Nada más en Senado, Cámara, todas esas cosas, la corrupción es... Todo el que quiere coger un puesto público es porque quiere coger platica, robar, ¿sí o no? De alguna manera, pero quiere coger platica. Entonces, mire, que todo eso hace que la gente también dice, pues no, si esos roban, nosotros ¿por qué no podemos robar, cierto? Aquí en Colombia, el 90% de todos los que hay en los gobiernos son corruptos. Y porque por el dinero, por aquel sucio dinero que todos están haciendo contratos y el 50 para mí, el 50 para los demás y los otros se van y dejan las obras empezadas. Que hable la gente. Yo creo que la gente tiene claro el tema y tiene claro quién es responsable también. Muchos son responsables, pero hay algunos que son más responsables que otros. Juan David, me preocupa lo que usted nos decía hace un momento, de esto y también lo decía Transparencia por Colombia, es decir, las leyes existen las leyes para castigar a los corruptos,
Lo que pasa es que las leyes se violan, no se hacen cumplir, o se obedecen pero no se cumplen, como decía el doctor Pardo. Y complicado que se creen organismos o que existan organismos para controlar esto, pero también sean corruptibles, es decir, quien me vigila a mí está susceptible a que yo también le unte la mano, como se dice, y pase por debajo del tema de la investigación y no quede en nada. Grave, o sea, estamos en un panorama grave, terrible. Sí, es gravísimo. Además que yo creo que el Estado, bueno, el gobierno del Estado, no enfrenta la situación con sentido práctico, que es como se tienen que enfrentar todos los problemas cotidianos, más si se trata de quien se encuentra en el gobierno, no puede hacer elucubraciones mentales, hablar en abstracto, hay que resolver los problemas. Cuando se crean este tipo de órganos, se está teniendo en cuenta todo menos el sentido común. ¿Para qué existe entonces la Procuraduría General de la Nación? Si entonces hay un SAR anticorrupción, hay un nuevo órgano del Estatuto Anticorrupción. Alto consejero para no sé qué cosas. Hay altos consejeros, miles de asesores, un montón de funcionarios. Más burocracia para nada. Más burocracia, esta es la cuestión, más burocracia que va también a exigir un mayor esfuerzo económico del Estado, y entonces exponernos también a los ciudadanos a trabajar para el Estado para sostener unos órganos completamente corruptibles. ¿Cómo entonces se resuelven estos problemas? Hombre, hagamos que funcionen esas entidades del Estado que ya están establecidas en la Constitución y reguladas por la ley, como la Procuraduría General de la Nación, que vigila el comportamiento del funcionario público, la Contraloría, que vigila y controla la ejecución del gasto público, y ya, hagamos que esos organismos sean realmente eficientes para que no sea necesario estar creando organismos que, como decía ahora cuando pusieron el video de la ministra, serían también, como los niños fantasmas, serían organismos fantasma y funcionarios fantasma. Inoperantes. Finalmente terminan siendo absolutamente inoperantes. Muy bien. Doctor Pardo, se nos va acabando el tiempo, pero usted tiene casos así rápidamente que le podemos contar a los televidentes que han sonado bastante y que son, digamos, ejemplos palpables de corrupción. Hermano, hay un dicho popular, Juan, lo malo de la rosca es no estar en ella. Ojo, el daño que nos hace esa frase, porque esa frase propicia la corrupción. Y yo sí quiero dejar claro, la corrupción para que haya corrupción se necesitan dos. Y los dos son o un funcionario público, un funcionario público y un empresario particular. Eso es, si hablamos de corrupción, hablamos de esos dos actores, o sea, la corresponsabilidad para enfrentar la corrupción es de ambos, porque un empresario no le puede lavar las vestiduras y echarle la culpa al Estado cuando él de alguna manera está propiciando la corrupción. Ahí tenemos para otro debate largo y ojalá con un empresario Germán. Casos que recuerde el país, que no nos podemos detener en ellos, pero que hacen parte de toda esta historia de corrupción, de todo en medio de un contexto de guerra. El tema de los nules, por Dios, en construcción. El tema de las chuzadas en el DAS, es que eso es corrupción. Yo digo, la corrupción no es solo plata, la corrupción es abuso de la ley. Eso es muy importante, que la gente lo entienda, Juan. ¿Sí? Porque o si no, creemos que todos, y no siempre es plata, es abuso del poder y de la ley. La desmovilización del cacique Nutibara, de la desmovilización del cacique La Gaitana. Mire el lío que tiene al alto comisionado que se como fue del prófugo de la justicia. Y hoy Biófilo dice que va a negociar con la Fiscalía principio de oportunidad. Eso es un caso de corrupción. Dragacol. Por Dios, ¿qué pasó con Dragacol? ¿Quiénes fueron los actores? Ya lo tengo. Por Compuertos. En últimas, todos esos casos de corrupción nunca son atacados en definitiva. El proceso 8000. No, el más reciente. ¿Qué pasó con el proceso? Ya voy para allá. La reforma a la justicia. La política. Por Dios, cohecho y solo condenaron a una parte del cohecho, no a la otra parte, no a las dos partes. Increíble que se necesiten dos y solo se condenan. Claro, la reforma a la justicia. Eso es decir, es impresionante una corrupción de frente. La Dirección Nacional... Las recompensas, el sistema de recompensas. Bueno. Miren que hay muchas críticas
a ese tema del sistema, el sistema electoral nuestro. Doctor Pardo, es un sistema corrupto. Vamos a tener que suspender la lista porque se nos acaba el tiempo, pero usted lo dice, vamos a volver a hablar de este tema porque seguramente eso no va a cambiar de aquí a mañana. Y hay muchas cosas que van a surgir porque parece. El caso Colmenares, se me olvidaba. Exactamente, sí. parece que hay muchas cosas más que en cualquier momento van a salir a la luz pública. Gracias, Juan David, por acompañarnos. Gracias, Germán, muy amable. Y gracias, doctor Pardo. Con gusto, Germán, un abrazo. Y muchas gracias a todos ustedes por preferir siempre nuestro programa. Recuerden, estamos a las 7:45 de lunes a viernes. Saludos a las personas que nos ven en Soacha, Cundinamarca. Feliz noche. En caliente.